que enfrentar algunas medidas que tienen que ver con situaciones extrañas. Después vamos a hablar de lo que sucede en Alemania, pero antes, estas imágenes que ustedes están viendo son imágenes muy importantes. Ahí está el presidente de Turquía, que junto con el representante de Arabia Saudita, el príncipe heredero, y también el presidente de Pakistán, firmaron un acuerdo de defensa mutua en caso de algún ataque extranjero. Esta sería una suerte de OTAN, si se quiere, musulmana, pero musulmana de la línea sunita, no chiita, porque hay un gran ausente acá. ¿Quién es el gran ausente? Irán. La idea es que desde Arabia Saudita, por los últimos ataques que ha recibido Arabia Saudita por parte de los hutíes, que están en Yemen, pero que es un grupo militar pro-iraní, ahora entienden que por estos ataques de los hutíes a Arabia Saudita necesitaban firmar esta suerte de acuerdo mutuo de defensa, donde Turquía y Pakistán, en caso de nuevos ataques, van a reaccionar para defender, digamos, al país que está siendo, ¿no?, atacado. Eso es lo que se ha firmado esta última semana. Y el acuerdo que se firmó el viernes entre estos tres países ha enojado bastante a los iraníes, y desde Irán lo que dicen es que esta firma no va a garantizar en modo alguno la seguridad del reino árabe. Así lo avisaba uno de los más destacados portavoces iraníes en política exterior, que además es diputado y portavoz de la Comisión de Seguridad de Irán. ¿Esto qué quiere decir? Que es un diplomático, no solamente un representante iraní. Se llama Rezaiei, Ebrahim Rezaiei, quien ha recomendado en su lugar a Riad que se aleje de Estados Unidos y aborde una reforma política de calado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero no estaba Estados Unidos para defender a los países del Golfo frente a ataques de los enemigos? Bueno, eso es lo que queda en descubierto con la firma de este acuerdo. ¿Dónde está Estados Unidos para salir en defensa de estos países? Y sobre todo Arabia Saudita, que es un aliado estratégico importantísimo para Washington, que el príncipe heredero tiene que recurrir a Turquía y a Pakistán para sentirse más seguros a la hora de los ataques de grupos aliados iraníes. Es una gran pregunta esta, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos permite que los países además tengan esta firma de acuerdo de cooperación mutua sin que esté Estados Unidos como aliado? Porque de Irán se entiende. Irán, bueno, no deja de ser una amenaza, ¿no?, para Arabia Saudita desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿y Estados Unidos? Queda totalmente afuera. Y otro interrogante muy interesante. Ustedes no se olviden que Turquía forma parte de la OTAN. Es decir, que Turquía podría reaccionar para colaborar con países ahora aliados, como por ejemplo Pakistán o como por ejemplo Arabia Saudita, sin la autorización del grupo de la OTAN. Es decir, vean cómo se empiezan a mezclar tantos intereses que ya el que tiene como enemigo a un país por una cuestión determinada lo puede tener como aliado en otra. Y esto empieza a jugar desde el tablero geopolítico en situaciones que empiezan a contradecirse, ¿no?, por lo que les estoy contando, entre ellos mismos. Así que los saudíes, desde Irán, dicen que los saudíes saben que este acuerdo en papel con Turquía y Pakistán no les va a traer seguridad, del mismo modo que años de lactancia unilateral de los estadounidenses no les trajo seguridad. Y eso es lo que ha quedado demostrado. Así que reformen sus políticas, dicen desde Irán, para que no tengan que depender de la seguridad de otros. Cuando se hablaba de la posibilidad de esta firma de acuerdo, mucho se rumoreaba que por ahí Irán iba a formar parte de esta situación. Si eso llegaba a ocurrir, otra sería la historia. Pero aquí entonces quedó limitado, excluyendo a Irán de este acuerdo, bueno, para poder defenderse justamente de los iraníes y sus aliados en la región. Si los musulmanes nos mantenemos unidos, podemos enfrentar cualquier tipo de desafío. Esto dijo Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, ante lo que supone el gobierno de Irán
es la amenaza, la gran amenaza de Estados Unidos e Israel. En el marco de la guerra en Medio Oriente, que por lo pronto continúa, venimos ya de semanas donde tal vez no hay tantos ataques como sí hace un mes aproximadamente. ¿Se acuerdan que a finales de junio, cuando Donald Trump levantó el memorando de entendimiento, tuvimos 2 semanas de ataques, por lo menos de Estados Unidos hacia Irán, que después Irán empezó a devolver con ataques a intereses estadounidenses en Bahrein, en Qatar y en diferentes partes del Golfo Pérsico? Estamos atravesando una etapa donde ya hay declaraciones de que se volvió a... Bueno, hace poco Trump dijo que los veía más serios a los iraníes a la hora de sentarse en la mesa, que para él eso tenía que ver con la presión de los ataques. Pero más allá de eso, el conflicto se mantiene. Las Fuerzas Armadas de Irán han demostrado su preparación, su capacidad y poderío al enfrentarse a Estados Unidos, dijo Abbas Araghchi, elogiando a las fuerzas militares de su país y también haciendo un llamado a los musulmanes de todo el mundo a mostrar unidad. Cuando nos mantenemos unidos, podemos enfrentar de frente cualquier desafío de agentes externos malintencionados, decía la publicación que hizo en la red social X Abbas Araghchi, quien agregó: es hora de confiar solo en nosotros mismos y abrazar la verdadera hermandad. Bueno, y hablemos entonces ahora de los hutíes que están atacando territorio dentro de Yemen, pero que está siendo gobernado por el enemigo. Ahí hay una crisis interna desde hace muchísimos años en Yemen que tiene que ver con que los hutíes logran controlar una parte de este país y lo que sería el gobierno, si se quiere, oficial de Yemen controla otro territorio del mismo país. Entre ellos se bombardean y hay una tensión permanente. Ahora, los hutíes, como ustedes saben, llevaron a cabo un ataque contra las fuerzas saudíes en una base en el este de Yemen. ¿Por qué? Porque el gobierno de Yemen es aliado de Arabia Saudita, por eso, digamos, también el enfrentamiento. Entonces ahora lo que acusan los hutíes es que este ataque que se realizó contra las fuerzas saudíes es porque estaban en una base en el este de Yemen, así lo ha afirmado el portavoz del grupo de los hutíes, el general de brigada Zareh, en una publicación que hacía a través de su red social X. ¿Qué es lo que decía Zareh? Acusó a Arabia Saudita de seguir concentrando sus fuerzas, incitándolas y empujándolas al crisol de una guerra de agresión, según él, inútil y perdida. Afirmó que los hutíes atacaron concentraciones de fuerzas saudíes, almacenes, vehículos y equipo militar en el campamento de San al-Hin, que es una importante base militar que está ubicada al norte del centro de la ciudad de Marib, en Yemen. Por eso la explicación de los hutíes de por qué atacan en lo que en teoría es territorio propio, pero que está controlado por el enemigo. Así las cosas, los hutíes entonces daban cuenta de por qué se llevó adelante este ataque. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a finales del mes de febrero, es decir, que ya van varios meses de conflicto bélico en esa zona del planeta. Más allá de que Estados Unidos tiene una potencia militar muy importante, es una de las potencias militares más importantes del mundo, todo tiene un límite. La artillería, los suministros tienen un límite, se agotan. Trump dijo que puede ser que tengamos pocas municiones en algunas cuestiones específicas, pero estamos en una posición excelente en la guerra contra Irán. Esto lo comentó el presidente estadounidense, afirmando que incluso la guerra podría terminar pronto para él y destacando que Washington está ampliando la producción de misiles Tomahawk y sistemas de defensa Patriot. Aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con capacidad suficiente de municiones para sostener las operaciones militares contra Irán, aunque sí reconoció que hay algunos tipos de municiones cuya disponibilidad, bien digo, es más limitada, que después de tantos meses de conflicto hay algunas municiones que empiezan a escasear.
pero eso no quita que estén en una buena posición de cara a lo que se viene del conflicto. Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, dijo que el abastecimiento militar presenta diferencias según el tipo de arma y de munición, y defendió que Washington mantiene una posición favorable pese a estos desafíos de producción y reposición de arsenales. Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos la situación sí es un poco más ajustada, fue lo que afirmó el mandatario cuando le preguntaron sobre cuánta munición tiene Estados Unidos y hasta dónde puede tirar con esa munición en los próximos meses. Trump señaló que su país dispone de grandes cantidades de determinados proyectiles y sistemas de ataque, mientras que hay otros que requieren más capacidad industrial de producción para responder a la demanda que genera la guerra. Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas. Estamos en una excelente posición, sentenció el mandatario estadounidense, que también dijo que están trabajando en la fabricación de más armamento, como por ejemplo misiles de largo alcance Tomahawk. Es que es lo que les está faltando, en realidad. Y sistemas Patriot. Apuntan a los misiles de largo alcance, que son los que más se utilizan, porque como ustedes verán, ahora estas nuevas guerras te alcanzan con tener misiles de largo alcance para no mover tropas. Entonces con los misiles y los drones podés invadir países a muchos kilómetros de distancia. Bueno, esto es lo que más necesita ahora Estados Unidos para seguir suministrando estos misiles a los países aliados de la región. Y mientras tanto, en Irán, dentro del Congreso iraní, se está llevando adelante la aprobación de una ley que, entre otras cosas, indica que se va a prohibir, escuchen ustedes, que puedan pasar por el estrecho de Hormuz buques que tengan procedencia o destino de Israel o Estados Unidos. ¿Podrá Irán entonces llevar adelante este proyecto de ley así tal cual yo se los cuento? ¿O va a haber una revisión del proyecto para ver hasta qué punto se prohíbe esto que les estoy informando o no? Miren, por el momento Irán está revisando el proyecto de ley que en principio prohíbe el paso de buques, reitero, israelíes y estadounidenses por el estrecho de Hormuz. Así que estudia este proyecto, que es una ley preliminar para la gestión de este estrecho, que sí está en conversaciones y muy avanzadas con el Sultanato de Omán. Aparentemente se ha ya coordinado con Omán que en el estrecho de Hormuz haya una suerte de doble recorrido. Los buques que ingresan al estrecho lo van a hacer por la costa iraní y los buques que salen, o sea que van del Golfo Pérsico hacia el océano, van a salir del estrecho por las costas de Omán. Eso sí, según esta ley, ninguno de esos buques va a tener que ser ni de Estados Unidos ni de Israel. El informe que cita a Alireza Salimi, miembro de la mesa directiva del Parlamento iraní, señala que la Comisión de Seguridad y Política Exterior de este órgano legislativo está analizando el anteproyecto de la acción estratégica para la seguridad y el desarrollo sostenible del estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico, como lo llaman ellos. Según este texto, se prohibirá el tránsito de buques estadounidenses e israelíes por el estrecho de Hormuz. No se permitirá el paso de cargamentos militares ni civiles vinculados a Israel y se va a prohibir el tránsito de buques o carga involucrados en operaciones contra el eje de la resistencia. Según el texto, además, también se prohibiría el tránsito de estos buques estadounidenses o israelíes bajo cualquier condición. No se va a permitir el paso de carga militar, de carga civil, todo lo que sea vinculado a Israel o a los Estados Unidos. Bueno, se va a vetar el tránsito a todos estos buques, que pueden ser buques petroleros, de carga, buques que estén involucrados en operaciones contra los iraníes o los aliados de Irán. Así que quienes infrinjan estas normas, dice el proyecto de ley, podrán ser sancionados con multas de hasta el 20% del valor de la mercancía según el borrador. Así que, dicho esto, veremos finalmente en qué queda este proyecto que ahora está siendo revisado por el Congreso iraní.